Muy bien, este día estaremos hablando ya sobre, digamos, como la resolución del examen mental. Estaremos platicando sobre la psicopatología de la inteligencia y también hablaremos sobre el juicio y raciocinio, que ya es la concatenación de todos los elementos del examen mental que hemos venido revisando durante la materia. Primero, para hablar de psicopatología de la inteligencia, pues vamos a hablar sobre los cuatro elementos que se evalúan para determinar en una evaluación clínica cómo está el estado o el nivel de inteligencia de una persona. Se evalúa tanto el cálculo, el vocabulario, la abstracción y los conocimientos generales. Comenzando con el cálculo. Esta habilidad de poder realizar operaciones matemáticas se le conoce como calculia y la incapacidad para efectuar cálculos matemáticos se denomina acalculia. La calculia primaria debido a una lesión parietal inferior izquierda, ya que se encuentra ahí uno de los circuitos más importantes de asociación entre áreas de atención, áreas de memoria y áreas del pensamiento más abstracto. Antes de examinar la calculia, es necesario evaluar la habilidad de contar y comprensión numérica. En muchos de los contactos que tengamos con los pacientes, pues en muchas ocasiones vamos a tener muchos pacientes que pues no han tenido un nivel educativo adecuado o que por ejemplo nunca han estado en un ambiente educativo formal. Han aprendido ciertas cosas en el diario vivir, pero nunca de una manera formal. Entonces, cuando nosotros deseamos hacer una verdadera evaluación sobre el cálculo de esta persona, lo primero que debemos hacer es la exploración de la calculia. Como lo hacemos primero a través de la habilidad de contar. ¿Cómo determinamos esto? Pues se le pide al paciente que cuente del 1 al 10 y del 10 al 1, ya sea de manera incrementando o disminuyendo los valores de los números, y también se pueden utilizar algunas figuras para apoyarse como que determine cuántos o que cuente cuántos puntos están en los siguientes cuadros, desde los cuadros pequeños hasta los cuadros grandes. De esta manera lo que nosotros estamos logrando determinar es que el paciente entiende o tiene esa habilidad para poder contar. El segundo es la comprensión numérica, ya que una vez el paciente sabe identificar los números y sabe contar, ahora nos interesa también saber que si sabe qué nos referimos con el valor de los números. Entonces, la manera de que se puede determinar esta comprensión numérica puede ser a través de presentar un cuadro al paciente, como el que les muestro en la diapositiva, en donde se les pide que lea todos los números, que copie solo los números de la columna superior. También le podemos hacer un dictado de los números y que identifique cuál es el número mayor. Algunos pacientes, a partir del contacto diario, han logrado determinar valores de ciertas cosas, utilizar ciertas monedas, saber algunas cifras, pero muchas veces es limitada su comprensión. Entienden sobre monedas, en nuestro caso dólar, un cuarto de dólar, cosas por el estilo, pero desconocen exactamente a qué nos referimos con el valor del número o la cantidad. El tercero es la calculia propiamente. En esta ya vamos a evaluar si la habilidad de contar y comprensión numérica están normales y ya proseguimos con el examen de cálculo. El paciente debe ejecutar oralmente y sin límite de tiempo las siguientes operaciones matemáticas. 2 más 3, 9 por 8, 10 menos 4, 24 menos 6. Y también en algunos textos lo que van a encontrar es que se les solicita de que se empieza con una cifra, digamos, de números enteros, 40, y se le va pidiendo que vaya restando 4. 40 menos 4, ¿cuánto sería? 36, menos 4, 32, menos 4, 28. Es otra manera para evaluar la calculia. En otros casos se piden números mucho más elevados, 70 menos 7, que puede ser algunas operaciones más complejas, y así se va restando 7, 7 según el resultado. Tenemos que tomar en cuenta que las operaciones y lo que nosotros estamos buscando tiene que ir acorde con el nivel educativo de la persona que estamos evaluando. Por ejemplo, si nos encontramos con un paciente que ya tiene estudios universitarios, que incluso tiene estudios de posgrado, pues muy probablemente no nos vamos a detener mucho en esto del cálculo, porque de hecho durante la evaluación vamos a tener oportunidad para poder inferir cierta capacidad de cálculo. Por ejemplo, pues cuando hacemos alguna pregunta de la historia personal, el paciente lo ubica en algún año, y ya le decimos, ok,
Si fue en el año 2000, entonces estamos hablando de cuántos años y vamos a ver que el paciente rápido hace el cálculo y ya dice, ah, ok, entonces sería hace 20 años, sería hace 15 años, ya vamos sacando nosotros digamos, inferencias acerca de cómo está la capacidad de cálculo de este paciente. Pero si nos encontramos, por ejemplo, en cuadros de tipo orgánico, como por ejemplo una demencia o una discapacidad intelectual, pues entonces ya estaríamos, digamos, poniéndole más atención a esta parte del cálculo. Y ahí sería desde la habilidad de contar, la comprensión y el poder hacer estas operaciones. Vamos con el segundo elemento, la abstracción. Esto también sirve para evaluar la inteligencia o si encontramos alguna psicopatología en esta área. Es la más desarrollada de las funciones corticales superiores y es un buen indicador de la función intelectual en general. Esta abstracción tiene dos componentes. Uno, que es la adquisición del conocimiento intrínseco de las cosas, prescindiendo de sus cualidades materiales. Y la segunda es la habilidad de hacer generalizaciones válidas sobre las cosas después de adquirir dichos conocimientos. La abstracción es lo que nos permite quitar lo superfluo, lo superficial de las cosas y nos quedamos con lo esencial del conocimiento. Y a partir de esto, de este conocimiento esencial, pues podemos hacer generalizaciones. Esto es lo que nos permite la abstracción. Es decir, hacemos un pensamiento mucho más eficaz, mucho más útil. ¿Qué podemos evaluar a través de la abstracción? ¿Qué nos interesa conocer de cómo está la abstracción del paciente? Pues bueno, a partir de inferencias. El interpretar refranes significa comprender la idea principal de una situación específica y trasladar a una nueva situación o generalidad más abstracta. El entender las semejanzas y diferencias de las cosas o ideas implica identificar las características esenciales de cada una de ellas y el nivel apropiado de comparación. Entonces la abstracción prácticamente se hace a partir de estos elementos, en la pruebas de similitudes, pruebas de diferencia e interpretación de refranes. Nosotros sabemos que los refranes, pues obviamente lo que se dice en el refrán no se extiende literalmente, sino cuál es el significado, qué es lo que está detrás de esa frase o de ese pensamiento. Muy bien, ¿cómo se hace la evaluación de la abstracción? Para hablar de la evaluación tenemos que hablar un poco sobre la psicopatología. La incapacidad de encontrar semejanzas y diferencias entre las cosas y de interpretar refranes se conoce como pensamiento concreto y se observa en pacientes con discapacidad intelectual y algunos pacientes con demencia. Con pensamiento concreto nos referimos a ese pensamiento simple que no hace una elaboración mental compleja. Los daños cerebrales difusos y particularmente los que afectan las áreas prefrontales se acompañan de baja capacidad de abstracción. Algunas lesiones a nivel de cerebro, trama craneoencefálicos, pueden ser cerrados, abiertos, expuestos, pueden llegar a provocar daños que afecten estas áreas prefrontales y por lo tanto vamos a ver en la clínica alterada esa capacidad de abstracción. En algunos casos de esquizofrenia, especialmente las que cursan con síntomas negativos, se acompañan de pensamiento concreto. Hay un deterioro, hay una degeneración a nivel cerebral que cuando el cuadro de esquizofrenia llega a ser tan avanzado, ya hemos visto o hemos evidenciado los síntomas positivos, que son los más llamativos, podemos llegar hasta el cuadro, digamos, más crónico, en donde se manifiestan más los síntomas negativos. Son los menos llamativos, el paciente va cayendo como en una apatía, va cayendo en un desánimo, y esto va a incluir afectación de estas funciones cerebrales superiores, incluyendo la abstracción. En las depresiones graves, la presencia de abulia y bradisiquia da lugar al mismo fenómeno, aunque no hay un deterioro intelectual per se. Aquí podríamos hablar de que el estado de ánimo se encuentra tan alterado, hay una afectación tal, que lo que provoca es de que el paciente, pues ya que no presta atención, no se siente motivado a responder las preguntas, a analizar, a, a tomarse su tiempo para pensar las cosas, pues muy probablemente veamos un pensamiento muy concreto. Y él, por ejemplo, ante la interpretación de un refrán, le responda, pues, no, no sé a qué se refiere con eso, pero es más por el desánimo que tiene el paciente, un estado afectivo bastante bajo, que hace que no tenga motivación para responder las preguntas, pero en realidad no existe un deterioro intelectual. ¿Cómo hacemos la exploración de la abstracción? Primero a través de las pruebas de semejanza, luego a través de las pruebas de diferencia y por último la interpretación de refranes. Muy bien, aquí les pongo en la diapositiva algunos grupos que nos sirven para hacer pues precisamente estas pruebas de semejanza y diferencia. Podemos empezar preguntando en qué se parece un mango a la guayaba. ¿Qué es lo que se pide en este caso? Pues obviamente no estamos buscando una semejanza
de forma, no estamos buscando una semejanza de color, de tiempo, estamos buscando que la persona logre abstraer que lo que nos referimos es a frutas. ¿En qué se parecen? Que ambas son frutas. En el otro grupo, pues tenemos comparaciones como entre marzo y octubre, cuál sería la semejanza, pues que ambos son meses, no nos interesa el número de días, no nos interesa otras características, simplemente con que son meses. Estos son ejemplos de grupos que podemos utilizar para hacer este tipo de pruebas, tanto de semejanzas o diferencias. En las pruebas de diferencia, pues igual le explicamos el procedimiento al anterior y le pedimos que encuentre la diferencia ahora entre estos elementos. Aquí he agarrado otro. ¿Cuál sería la diferencia entre hombre y mujer? ¿Cuál sería la diferencia entre el agua y el hielo? Un niño y un enano, un error y una mentira. ¿Qué nos permite conocer esta prueba, por decirlo así? Bueno, pues nos permite que la persona es capaz de hacer elaboraciones mentales mucho más complejas, logra tener ese poder cognoscitivo de entender de que no nos estamos refiriendo literalmente a un niño y un enano, sino que nos estamos refiriendo a que aunque podrían llegar a tener características físicas muy similares, nos estamos refiriendo a que el niño y el enano, pues obviamente no tienen la misma edad. Entonces, eso hace que exista todo un entramado complejo de elaboraciones mentales que nos permite, digamos, obtener esa información a partir de estas pruebas de la exploración de la abstracción. Y por último, tenemos la prueba de refranes. En esta lo que hacemos es que se le solicita al paciente que explica el significado de los siguientes refranes. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, a quien buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija, el que con lobos anda aullar aprende, y así cualquier refrán que ustedes le pregunten al paciente, lo normal es que uno le pregunte como, mire, usted ya ha escuchado este refrán. Ah, sí, he escuchado. Muy bien. ¿A qué se refiere la gente cuando dice este refrán? Entonces vamos a tener diferentes respuestas, ¿vea? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que la persona pues no lo entienda literalmente el refrán, sino que entienda cuál es el significado detrás del refrán, a qué nos referimos con el refrán, cuál es todo lo que representa ese símbolo de refrán en el lenguaje de las personas. Aquí tendríamos algunos ejemplos de pensamiento concreto. Por ejemplo, alguien que se le pregunte cuál es la similitud entre el mango y guayaba, que digan que son amarillos, el pájaro mariposa, que diga que son pequeños, la luna y la pelota diga que no le encuentran ninguna similitud, radio periódico, los dos terminan en O, es un pensamiento sumamente concreto, o que no encuentre la similitud entre marzo y octubre, o lo que nosotros nos estamos evidenciando en este caso, pues es una persona que no logra entender, muchas veces nos vamos a dar cuenta porque dependiendo de la discapacidad intelectual con la que cuenta el paciente, bueno, vamos a ir dando cuenta de que algunos intentan hacer el esfuerzo por entender a qué nos referimos con la pregunta o con la prueba, pero hay otros que aunque hagan el esfuerzo, no es posible entender o comprender qué es lo que nosotros le estamos preguntando. Entonces, para la evaluación de la abstracción. Tercer elemento de la psicopatología de la inteligencia, el vocabulario. Muy bien, el vocabulario pues lo evaluamos durante toda la entrevista, durante toda la historia longitudinal. Porque mientras vamos haciendo preguntas abiertas, obtenemos el discurso lo suficientemente amplio para evaluar, bueno, si el habla es rápida, lenta o normal. Y ahí vamos a también a sumar algunos elementos de, por ejemplo, cómo está el estado de ánimo, si hay alteraciones en el pensamiento, si hay alteraciones en la sensopercepción, si este tipo de habla es con o sin interrupciones, con o sin esfuerzo. También podemos evaluar durante toda la entrevista si hay una tendencia a usar sustantivos, verbos, artículos, si el paciente emplea frases cortas o largas y su entonación. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues durante toda la entrevista, nosotros recuerden que hacemos esta división del examen mental con fines académicos, pero en realidad nosotros estamos evaluando el examen mental durante toda la entrevista y hay cosas que no se pueden separar.
El vocabulario es una de estas. El vocabulario lo estamos evaluando en afecto, lo estamos evaluando en pensamiento, lo estamos evaluando en senso-percepción, cómo el paciente nos dice las cosas, cómo nos dice la familia que se expresa. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en pacientes con discapacidades intelectuales que tienen un vocabulario muy pobre, utilizan las mismas palabras, intentan nombrar sinónimos y no logran encontrar otras palabras, se le dificulta mucho, sus frases son bastante sencillas, son muy simples. Eso también nosotros lo vamos evaluando a través de toda la entrevista para ver cómo está el vocabulario. ¿Qué esperamos de una persona con un nivel intelectual adecuado? Pues bueno, esperamos que esté acorde a su nivel educativo, porque igual si tengo un paciente que ya tiene un grado universitario, pues esperaría que su lenguaje fuera bastante fluido, que me mencionara bastante uso de diferentes palabras, de sinónimos, de antónimos, que utilice incluso figuras literarias, haga similitudes, mencione algunos elementos en específicos. Es lo que esperaría. Ahora, si por ejemplo tenemos una persona con una inteligencia normal, pero que nunca asistió a la escuela, pues bueno, también serían personas que a la hora de evaluar su vocabulario durante toda la entrevista, vemos que también tiene una riqueza de palabras, habla sobre algunos elementos, no repite las mismas palabras o las mismas frases, sino que, digamos, logra expresarse adecuadamente las ideas y de hecho su habla es bastante fluida. Y el cuarto elemento son los conocimientos generales. ¿A qué nos referimos con esto? Pues son conocimientos sobre eventos, acontecimientos, datos de la cultura popular. Esto debe estar acordes a su edad cronológica o a su nivel educativo, igual que los elementos anteriores. ¿Qué preguntamos acá? Fechas importantes del año. Por ejemplo, cualquier persona con una inteligencia normal sabe que en septiembre se celebran las fiestas de celebración de la independencia en nuestro país, porque lo ha visto durante toda su vida. Se sale en medios de comunicación, las personas lo dicen, hay un día festivo, o por ejemplo, saben también que en diciembre se celebran muchas fiestas religiosas. Entonces, a partir de preguntarle, por ejemplo, ¿usted sabe qué es lo que celebramos en septiembre? Pues una persona con una inteligencia normal, a pesar de que no haya asistido a la escuela o haya participado en una institución educativa, pues reconoce que en septiembre celebramos la independencia. Para alguien con un nivel intelectual bajo, es decir, con una afectación de su nivel intelectual, muy probablemente se le dificulte mucho para ubicar eso, sea un pensamiento muy concreto y, por ejemplo, nos dé respuestas como en septiembre celebramos que se terminó agosto. Entonces, ya ahí vamos haciéndonos la idea que los conocimientos generales no son acordes a su edad cronológica o a su nivel educativo. Por ejemplo, también podemos preguntar algunos acontecimientos del país, saber qué fue qué es lo que se va a celebrar en febrero de cierto año, cuando queremos preguntar, por ejemplo, sobre fechas electorales, podemos preguntar datos sobre figuras del país, es por todos conocidos, por ejemplo, quién es el presidente del país, quiénes han sido presidentes del país, nombres de algunos futbolistas, etcétera. Y algunos datos religiosos también, ya que sabemos que en nuestra cultura y en nuestra sociedad está bastante empapado el tema religioso. Entonces, sí, nosotros nos encontramos también con personas que, a pesar de que no han asistido a una institución educativa, pero que pues hablan que asisten a misa, que asisten al culto, pues bien, pues podemos hacer preguntas sobre datos religiosos para saber cómo es el nivel de conocimientos generales de esta persona. ¿Qué es lo que nosotros reportamos en el examen mental? Conocimientos generales acordes o no acordes a su edad cronológica y nivel educativo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que estamos evaluando y cuál sería como el cuadro, digamos, representativo de una alteración de la inteligencia? Pues el retraso mental, conocido antiguamente, ahora se conoce como discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptuales, social y práctico. Como etiología, la mayoría son alteraciones durante el embarazo o durante el parto que pueden determinar que una persona
desde su nacimiento y a medida va aumentando su edad, puede presentar este déficit intelectual. El término diagnóstico de discapacidad intelectual es equivalente a lo que en el CIE 11 se conoce como trastorno del desarrollo intelectual. Se usan ambos términos para facilitar la relación con otros sistemas de clasificación. Además, existen hasta incluso repercusiones legales en donde ya se sustituye el término de retraso mental por discapacidad intelectual. Y ahora también las revistas de investigación ya utilizan únicamente el término de discapacidad intelectual. Este es un término de uso habitual en la profesión médica, educativa y en otras áreas, así como en la legislación pública y grupos de influencia. Ya no se utiliza el término de retraso mental, ya es un término desfasado. A medida que ha venido evolucionando la historia, pues se ha venido cambiando el término. Anteriormente, por ejemplo, el retraso mental leve, moderado o grave se conocía con términos como morón, idiota, imbécil. Y claro, cuando esos términos llegaron a ser peyorativos, se cambió a retraso mental. Ahora, retraso mental también ha tenido cierta, digamos, como interpretación de discriminación o peyorativa. Ahora se utiliza el término de discapacidad intelectual y en los manuales diagnósticos se encuentran como trastorno de desarrollo intelectual. ¿Cuáles son los criterios para hacer este diagnóstico de discapacidad intelectual? Pues la deficiencia de las funciones intelectuales como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados mediante la evaluación clínica. Aunque existen pruebas o test de inteligencia, como lo vimos en la clase de pruebas en psiquiatría, pues la mayoría de las evaluaciones se hace por pura clínica. En la historia personal, el paciente ha presentado fracasos en el área académica. Es común escuchar la historia de que el paciente asistió a la escuela, pero repitió muchas veces primer grado, nunca aprendió a leer, nunca aprendió muchas cosas de la escuela y que al final la familia pues decidió sacarlo. Y también vamos a encontrar que hay muchas deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso en el cumplimiento de estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Vamos a ver también la historia de que nos menciona la familia, de que el paciente pues tuvo dificultad para hablar, tuvo dificultad para caminar, que hablan de que es muy difícil dejarlo solo desde pequeñito, que a pesar de que cumplió la mayoría de edad, él sigue actuando como un niño, ya que sus deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida diaria, como la comunicación, la participación social y la vida independiente en el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. Al tener alteración en su nivel intelectual, pues vamos a ver afectación en muchísimas áreas. Esto va a ser desde las relaciones interpersonales hasta la vida individual. La familia va a comentar la historia, ¿verdad? De que desde pequeñito siempre se le ha tenido que tener cuidado con él, que no puede salir solo de la casa, que no sabe contar dinero, que se frustra fácilmente, que, por ejemplo, no sabe cómo, digamos, tener relaciones con las demás personas, porque es bastante infantil, le gusta jugar a pesar de que ya tiene una edad bastante avanzada. Este inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas se dan durante el periodo de desarrollo, es decir, en estos cuadros vamos a tener los antecedentes en la historia personal desde su nacimiento. Entonces van a empezar hablando que cumplió el año, 2 años y no hablaba o le costó muchísimo caminar, es decir, que su desarrollo del lenguaje y su desarrollo motor pues siempre ya se fue encontrando con cierto déficit y a medida fue avanzando pues ya se evidenciaron otras cosas, ese fracaso académico o escolar que les menciono o también fracaso en relaciones interpersonales y en desarrollo de su vida, no logra conseguir un trabajo, no puede salir solo de la casa, etcétera. Muy bien, ahora vamos a ver el último apartado del examen mental. Esta ya viene siendo como la síntesis del examen mental, es lo que conocemos como juicio. Y vamos a ver al final el raciocinio. Con juicio, esta es una función mental compleja, destinada a la adaptación de la realidad y a la solución de situaciones problemáticas. Es decir, es la manera que tiene un sujeto para interpretar su ambiente correctamente y orientar su conducta en el mismo de forma apropiada. Nosotros hemos visto, a medida hemos venido avanzando en el examen mental, que el examen mental pues, va a influir muchísimo en cómo nosotros interpretamos la realidad.
Si, por ejemplo, nosotros nos encontramos en afecto, un estado de ánimo muy deprimido, muy apagado, con una incontinencia afectiva, pasa llorando, no tiene ganas de vivir, etcétera. Vemos un pensamiento también alterado, con ideas sobrevaloradas de culpa, de minusvalía, de desesperanza, etcétera. Pues bueno, la interpretación de la realidad que va a ser este sujeto que manifiesta esta alteración no va a ser la adecuada. Este paciente, por ejemplo, si se encontraba trabajando, lo más probable es que él vea como una buena idea dejar su trabajo o abandonar a su familia, porque estamos viendo que una parte del examen mental está alterada. Igual sería para un paciente con un cuadro de psicosis. Vemos un pensamiento alterado en donde tiene ideas falsas, ideas delirantes, él manifiesta de que lo está siguiendo la policía, de que le quieren hacer daño, de que lo quieren lastimar, etcétera. Pues bueno, entonces ahí también nos enteraríamos nosotros de que el juicio de esta persona no puede estar adecuado, ya que la valoración que él hace de la realidad se ve sesgada a partir de su estado mental alterado. Eso es lo que nosotros evaluamos en el juicio. ¿Qué se requiere para un buen juicio? Bueno, una madurez mental, determinado un buen nivel cultural y educativo, una inteligencia normal, que es lo que veníamos evaluando en psicopatología de la inteligencia, un control de los impulsos, un adecuado funcionamiento de memoria, conciencia, pensamiento, lenguaje, percepción y sistema motor. Esto según la literatura. Digamos en general, ustedes lo van a encontrar en muchísimos textos, hablan sobre diferentes elementos de nuestra capacidad cognitiva para poder tener un juicio adecuado. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo y en el examen mental, ¿qué es lo relevante con el juicio? Pues a nosotros nos interesa conocer cómo se encuentran estas funciones mentales que determinan el juicio y cómo encontramos el juicio al momento de nuestra evaluación. Entonces, ¿qué implicaciones tiene el juicio? Pues en realidad no tiene un valor semiológico específico, ¿verdad? El juicio viene siendo más que todo una valoración de una capacidad, una consecuencia más que un elemento previo a una psicopatología. Es la psicopatología la que nos provoca que un juicio se encuentre alterado. Se ve seriamente comprometido en casos de discapacidad intelectual, demencia y cuadros de psicosis. Su exploración tiene consideración especial para evaluar su comportamiento en el cuidado de su salud, es decir, lo que conocemos como insight, control de los impulsos, su posible funcionamiento laboral, académico, familiar, social y las implicaciones legales de su actuación. Entonces, es muy relevante que nosotros tengamos esta valoración de juicio para saber cómo va a ser el comportamiento de este sujeto. En cuanto a la psicopatología, cuando analizamos los juicios de una persona, recogemos de inmediato un informe sobre su capacidad. De ahí que en muchos textos se considera el juicio como una capacidad del sujeto. ¿Qué tipos de juicios podemos encontrar? En algunos textos de exploración semiológica psiquiátrica van a encontrar de que hablan sobre ciertos juicios, un juicio de realidad interna, un juicio de realidad externa, un juicio prospectivo. Un juicio de realidad interna, pues nos referimos a cómo percibe su enfermedad, cómo percibe su situación personal o individual. El juicio de realidad externa, cómo entiende el funcionamiento del mundo a su alrededor, cómo entiende que son las cosas o qué está pasando fuera. Y el juicio prospectivo es cuál es su visión hacia el futuro, cuáles van a ser los siguientes pasos que va a realizar, cuáles son las metas, proyectos, planes y si estos pues son acordes a la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos la exploración? Bueno, pues se hacen preguntas también para valorar cómo se encuentra el juicio del paciente. Hacemos preguntas como, ¿qué hará usted al salir del hospital? Si una persona nos dice de que ha estado ingresada porque ya tuvo problemas con un familiar, quiso agredirlo, etcétera, y nos dice que al salir del hospital, pues él va a volver a agredir al paciente a pesar de que ha estado ingresado, que va a volver a agredir al familiar, pues entonces vemos que su juicio prospectivo está desviado, sus consideraciones sobre el futuro o metas, pues están muy alteradas. Si un paciente, por ejemplo, nos expresara de que al salir del hospital, pues planea continuar con el tratamiento, poner de su parte, mejorar algunos aspectos, pedirle perdón a este familiar que quiso agredir, explicarle que le estaba pasando por una enfermedad, etcétera. Estamos ante un juicio pues bastante conservado. ¿Qué hará si las cosas no salen como usted las ha planeado? Aquí vamos a estar evaluando pues otras alternativas o opciones que busca el paciente. Entonces, si él nos dice, pues bueno, si llego a encontrar una respuesta o una, digamos, una conclusión negativa de mis planes, pues tengo un plan B, tengo un plan C, haría tal cosa, buscaría otra manera de financiar, unos recursos, etcétera.
un paciente con un juicio conservado. ¿Cómo piensa enfrentar su problema financiero, familiar, comercial, académico, judicial o social? De hecho, si ustedes se dan cuenta, estamos ya evaluando situaciones incluso mucho más complejas. Para alguien que se encuentra con un cuadro ansioso, pues nos va a decir, no, yo no puedo hacer absolutamente nada porque yo me siento demasiado ansioso, demasiado desesperado. Entonces nos damos cuenta que tiene un juicio pues debilitado, ¿verdad? No hay sobre su realidad externa, el problema financiero o su problema judicial no va a desaparecer porque él quiera esconderse, ¿verdad? Se deben plantear problemas concretos que se han detectado en el historial clínico del paciente. O sea que durante toda la historia personal, durante la presente enfermedad, otros antecedentes o estresores que nos ha manifestado el paciente, a partir de la historia longitudinal psiquiátrica, pues nosotros podemos elaborar estas preguntas específicas para valorar el juicio del paciente. Otra de las preguntas también muy útil podría ser preguntarle qué metas tiene a corto, mediano y largo plazo. Es decir, cuáles son los pasos que él planea dar en su vida más adelante. Entonces esto nos sirve a nosotros, dependiendo de las respuestas que nos brinde el paciente, qué tan apegadas a la realidad, a su situación personal, a su situación actual, vamos a encontrarnos con diferentes tipos de juicio. ¿Cuáles van a ser estos? Bueno, el primero es que se conoce como juicio insuficiente. Se pone de manifiesto en la dificultad para realizar síntesis mentales y en la escasa comprensión para los conocimientos abstractos, siendo observación en las oligofrenias o cuadros de discapacidad intelectual. Pacientes que nosotros vemos que el pensamiento es muy simple, muy sencillo, es bastante concreto. em, ¿Qué va a hacer usted cuando salga del hospital? Ir donde mi mamá. ¿Y qué más? No, solo ir donde mi mamá. Estamos ante un juicio insuficiente. Es una persona que no tiene la capacidad intelectual adecuada para poder hacer elaboraciones mentales complejas. Por lo tanto, su actuar y consecuentemente va a ser también muy simple, muy pobre. Imaginémonos en el caso de niños, casos de personas con discapacidad intelectual, podemos encontrar este tipo de juicio. El juicio debilitado. Por disminución paulatina de la capacidad de comprensión, abstracción y síntesis originados en el debilitamiento de la atención y la capacidad retentiva. Por ejemplo, los cuadros de demencia. Son personas que durante su vida adulta pues tuvieron un nivel intelectual adecuado, participaron de muchas cosas, tuvieron un examen mental limpio sin ninguna normalidad, pero al llegar a la vida adulta pues comienza con un deterioro cognitivo, que paulatinamente evoluciona a una demencia, entonces nos encontraríamos ante un juicio debilitado. Ya hay una disminución de su capacidad de atención, su capacidad de poder elaborar pensamientos más complejos, sin llegar a ser pensamientos tan simples como en la discapacidad intelectual, pero ya estamos viendo un juicio debilitado, ya no podemos, digamos, esperar de este paciente pues que la capacidad que él tenga, por ejemplo, para tomar la decisión de aceptar un préstamo, de manejar un vehículo, etcétera, sea la adecuada. Luego tenemos el juicio suspendido. ¿A qué nos referimos con este? A la alteración de la facultad de juzgar secundaria a un trastorno de la conciencia. Se conoce como confusión mental. Por ejemplo, si estamos ante un cuadro de un traumatismo cráneoencefálico reciente, en donde el nivel de conciencia del paciente está alterado, está todavía soporoso, estupuroso, pues entonces en ese momento no somos capaces de poder evaluar el estado mental o el juicio de este paciente, pues obviamente está alterado. ¿Qué tipo de juicio encontraríamos? Un juicio suspendido, porque deberíamos de esperar la evolución del cuadro para determinar si vamos a encontrar un juicio alterado o puede recuperar el juicio previo a su traumatismo, es decir, un juicio conservado. Cuando estemos ante un juicio normal, hemos hecho un examen mental y todo este examen mental pues se encuentra sin ninguna normalidad, pues estamos ante un juicio conservado. Y por último tenemos el juicio desviado. Este juicio desviado es el meramente patológico, donde la desviación es debida a la interferencia de una carga afectiva siempre de gran intensidad, que inhibe al juicio para su exacta y lógica valoración, lo cual le impide reconocimiento del error. Como consecuencia, el individuo cae en la alienación, permanece ajeno a la realidad. Este tipo de juicio es propio de los melancólicos, que son los depresivos, delirantes, son los psicóticos, y maníacos.
es decir, cuadros bipolares o de otro tipo, consumo de sustancias, etcétera. Este es el juicio meramente patológico. Si nosotros encontramos ante un examen mental que presenta alteraciones en afecto, pensamiento, apariencia, senso-percepción, etcétera, estaríamos ante un juicio desviado o un juicio alterado, lo mencionan algunos textos. Estamos hablando de que es una persona que no puede tomar decisiones adecuadas, no puede valorar su realidad, como ya se los había mencionado anteriormente, de manera adecuada, puede hacer una interpretación de esta realidad secundario a ese estado mental alterado debido a esas alteraciones que encontramos en el examen mental. El paciente no tiene la capacidad mental para tomar un juicio adecuado debido a estas alteraciones. Pero como nos encontramos con diversos cuadros como una demencia, una discapacidad intelectual o cuadros orgánicos, pues existen diferentes tipos de juicio. Ahora, se lo repito, si el juicio no presenta ninguna alteración ya que tenemos un examen mental limpio, entonces estamos ante un juicio conservado. Y por último tenemos el raciocinio. Esta es una actividad intelectual que encadena juicios persiguiendo como objetivo final la demostración y confirmación de una verdad, de la verdad que el juicio propone. ¿A qué nos referimos con el raciocinio? Es la concatenación de juicios. Cuando nosotros ya tenemos un juicio de realidad interna, un juicio de realidad externa conservado y tenemos también un juicio prospectivo conservado, porque esto ha venido siendo una serie de eventos, ¿verdad? Un examen mental adecuado, el paciente modulaba, sí, ha tenido un trastorno adaptativo, pero ha venido con, digamos, un funcionamiento normal, en el examen mental no encontramos una psicopatología seria ni relevante, pues los juicios también los encontramos conservados, el paciente presenta juicios normales. Entonces, esta concatenación de juicios, esta capacidad que tiene para interpretar la realidad, para tomar decisiones y para que sus decisiones sean acorde a la realidad externa y a la realidad interna, pues entonces llegamos a una actividad intelectual mucho más compleja que es el raciocinio. El raciocinio trata de comprobar si los juicios son verdaderos o falsos y cómo se relacionan entre sí. Dado que los pasos a dar en el razonamiento son múltiples y diversos, se dice que puede ser correcto o incorrecto en algunos textos como conservado o alterado. Sería simple. Si hay juicios conservados y sin ninguna normalidad, el raciocinio es conservado. Pero si encontramos alteraciones en los juicios porque hay elementos del examen mental que nos están haciendo la correlación de que hay un estado mental alterado, pues el juicio va a estar alterado, vamos a tener juicios desviados y por lo tanto el raciocinio tiene que estar alterado, no puede estar conservado, ya que el raciocinio surge de esta concatenación de los juicios. Muy bien, agradezco por su atención. Dejo por acá mi correo, cualquier duda, comentario o que quieran hacerme llegar de la clase, pues estoy dispuesto a sus comentarios. Muchas gracias por su atención.